Hermanos, a todos los que están suscritos en este canal de YouTube, Just Production, y a todos los que están por suscribirse, los que están viendo este video en este momento, que el Señor les bendiga, que Dios les guarde en todos sus caminos. Y es un enorme placer el estar con ustedes en este momento. En esta ocasión vamos a hablar del libro de Daniel, Daniel capítulo 1. Es un enorme privilegio, es un enorme placer hablar de este libro, ya que es un libro que es de bastante sabiduría, de bastante enriquecimiento espiritual para aquellos que les encanta el estudiar la palabra del Señor. Daniel, capítulo 1, y vamos a comenzar así. Versículo número 1, Daniel y sus compañeros en Babilonia. Libro de Daniel, capítulo 1. En el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios. Y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Y les señaló el rey ración para cada día, de la provisión de la comida del rey, y del vino que él bebía, y que los criase 3 años, para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso nombres. Puso a Daniel Beltsasar, a Ananías Sadrac, a Misael Mesac, y a Azarías Abednego. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Y dijo el jefe de los eunucos a Daniel: Temo, mi señor el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida, pues luego que él vea vuestros rostros más pálidos que los de los muchachos que son semejantes a vosotros, condenaréis para con el rey mi cabeza. Entonces dijo Daniel a Melzar, que estaba puesto por jefe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías: Te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días, y nos den legumbres a comer y agua a beber. Compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey, y haz después con tus siervos según veas. Consintió pues con ellos en esto, y probó con ellos 10 días. Y al cabo de los 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Así pues, Melzar se llevaba la porción de la comida de ellos, y el vino que habían de beber, y les daba legumbres. A estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Pasados pues los días al fin de los cuales había dicho el rey que los trajesen, el jefe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor. Y el rey habló con ellos, y no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues estuvieron delante del rey. En todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. Y continuó Daniel hasta el año 1 del rey Ciro. Y bendito sea su nombre para siempre. Esto es lo que sucedió, y es lo que sucedió en el primer capítulo de Daniel, y es lo que vamos a ir desarrollando en este tiempo que tenemos para dar el capítulo 1 del libro de Daniel. Dice que en el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, y sitió la ciudad. Y la sitió. Dios ya había advertido por medio de sus profetas que esto iba a pasar porque Israel, en este caso Judá, no quiso atender a la voz de Dios, ni quería guardar los mandamientos del Dios Todopoderoso. Entonces Dios les dijo: los voy a entregar en manos de el rey de Babilonia a las tribus del norte. Y dice el versículo 2: y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo
a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, del Dios de Nabucodonosor, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Dice la palabra del Señor, ampliando estos dos versículos. En Segunda de Reyes, capítulo 23, versículo 36, que Joacim era de 25 años cuando comenzó a reinar, y el capítulo 24, del 1 al 17, dice así. En su tiempo subió en campaña Nabucodonosor, rey de Babilonia. Joacim vino a ser su siervo por 3 años, pero luego volvió y se rebeló contra él. Pero Jehová envió contra Joacim tropas de caldeos, tropas de sirios, tropas de moabitas y tropas de amonitas, los cuales envió contra Judá para que la destruyesen, conforme a la palabra de Jehová que había hablado por sus siervos los profetas. Ciertamente vino esto contra Judá por mandato de Jehová, para quitarla de su presencia por los pecados de Manasés y por todo lo que él hizo. Asimismo por la sangre inocente que derramó, pues llenó a Jerusalén de sangre inocente. Jehová, por tanto, no quiso perdonar. Los demás hechos de Joacim y todo lo que hizo, ¿no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá? Y durmió Joacim con sus padres, y reinó en su lugar Joaquín su hijo. Y nunca más el rey de Egipto salió de su tierra, porque el rey de Babilonia le tomó todo lo que era suyo desde el río de Egipto hasta el río Éufrates. De 18 años era Joaquín cuando comenzó a reinar, y reinó en Jerusalén 3 meses. El nombre de su madre fue Neusta, hija de Elnatán de Jerusalén. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho su padre. En aquel tiempo subieron contra Jerusalén los siervos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, y la ciudad fue sitiada. Vino también Nabucodonosor, rey de Babilonia, contra la ciudad cuando sus siervos la tenían sitiada. Entonces salió Joaquín, rey de Judá, al rey de Babilonia, él y su madre, sus siervos, sus príncipes y sus oficiales, y lo prendió el rey de Babilonia en el 8º año de su reinado. Y sacó de allí todos los tesoros de la casa de Jehová, y los tesoros de la casa real, y rompió en pedazos todos los utensilios de oro que había hecho Salomón, rey de Israel, en la casa de Jehová, como Jehová había dicho. Y llevó en cautiverio a toda Jerusalén, a todos los príncipes y a todos los hombres valientes, hasta 10,000 cautivos, y a todos los artesanos y herreros. No quedó nadie, excepto los pobres del pueblo de la tierra. Asimismo llevó cautivos a Babilonia, a Joaquín, a la madre del rey, a las mujeres del rey, a sus oficiales y a los poderosos de la tierra. Cautivos los llevó de Jerusalén a Babilonia. A todos los hombres de guerra, que fueron 7,000, y a los artesanos y herreros, que fueron 1,000, y a todos los valientes para hacer la guerra, llevó cautivos el rey de Babilonia. Y el rey de Babilonia puso por rey en lugar de Joaquín a Matanías su tío, y le cambió el nombre por el de Sedequías. Y este es el motivo por el cual Dios entregó a Judá al rey de Babilonia, porque Judá se había convertido en injusta, Judá se había convertido en infiel, Judá se había olvidado del pacto que había hecho a su Dios, el pacto que Dios había tenido con ellos y que ellos iban a guardar la Torá, que eso es el Pentateuco, la palabra de Dios. Judá se había olvidado de su Dios. Y lo más triste es que los reyes de ese entonces, o los reyes de Judá, se habían olvidado de hacer justicia. Ellos, dice la palabra del Señor, que se habían apartado de Dios y hacían justicia a su manera, hacían justicia conforme a ellos querían y no conforme al derecho. Y dice la misma palabra de Dios que al pobre lo dejaban a un lado y al rico le decían que estaba bien todo lo que ellos hacían, le daban el veredicto favorable a los ricos y a los pobres, los desfavorecían. Entonces esto encendió la ira de Dios, porque no solamente se atrevían a dejar a Dios, sino que también la justicia estaba apartado de ellos, y el volverse a su Dios no era una de sus prioridades. El hacer justicia no era uno de sus principios, como al inicio de la nación de Israel, cuando Dios entregó a todos los cananeos, que Israel era como un solo hombre cuando iban de conquista de nación en nación, cuando iban conquistando su tierra, que era un pueblo con un solo corazón para Dios, y ellos reverenciaban por medio de Josué al Dios Todopoderoso, porque Dios les daba la victoria. Pero en este caso, el rey Joacim se había olvidado
se había olvidado de la ley de su Dios, se había olvidado de cumplir los mandatos de Dios, de hacer derecho al pobre, al agraviado, de hacerle derecho justamente, porque también la palabra de Dios dice en Proverbios que pesa falsa y balanza falsa son abominación a Jehová, y esto se había olvidado el rey Joacim. Entonces Dios se cansó de ellos y dijo hasta aquí nomás, y entregó a Judá en manos del rey de Babilonia. Y el rey de Babilonia vino, dice la palabra de Dios en el versículo número 1 que vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a la tierra de Sinar, a la casa del Dios de Nabucodonosor, y colocó los utensilios de la casa del tesoro de su Dios. Imagínense por un momento que aparte de conquistar Judá, aparte de destruir el templo de la casa de Dios, trajo los utensilios, y no solamente los trajo, sino que los puso en los tesoros de la casa de su Dios, de un ídolo, de un Dios pagano, de un Dios muerto. Y Dios ya se lo había prometido a Israel, de que iba a entregarles en mano de sus enemigos. Dice la palabra del Señor, de que cuando Dios entregó a su pueblo, a los enemigos, también entraron y se llevaron los tesoros de la casa de Dios. ¿Y dónde comienza esto? Pues dice el capítulo 39 de Isaías, algo muy importante, un error que cometió otro rey que era antes que Joacim, mucho tiempo antes. Y este rey se llamaba Nehemías. En el capítulo 39 de Isaías dice así, preste atención, del capítulo 1 en adelante, vamos a leer una pequeña porción. En aquel tiempo, Merodac Baladán, hijo de Baladán, rey de Babilonia, envió cartas y presentes a Ezequías, porque supo que había estado enfermo y que había convalecido. Y se regocijó con ellos Ezequías, y les mostró la casa de su tesoro, plata y oro, especias, ungüentos preciosos, toda su casa de armas, y todo lo que se hallaba en sus tesoros. No hubo cosa en su casa y en todos sus dominios que Ezequías no les mostrase. Entonces el profeta Isaías vino al rey Ezequías y le dijo, ¿qué dicen estos hombres y de dónde han venido a ti? Y Ezequías respondió, de tierra muy lejana han venido a mí, de Babilonia. Dijo entonces, ¿qué han visto en tu casa? Y dijo Ezequías, todo lo que hay en mi casa han visto, y ninguna cosa hay en mis tesoros que no les haya mostrado. Entonces dijo Isaías a Ezequías, oye palabra de Jehová de los ejércitos. He aquí vienen días en que será llevado a Babilonia todo lo que hay en tu casa y lo que tus padres han atesorado hasta hoy. Ninguna cosa quedará, dice Jehová. De tus hijos que saldrán de ti y que habrás engendrado, tomarán y serán eunucos en el palacio del rey de Babilonia. Y dijo Ezequías a Isaías, la palabra de Jehová que has hablado es buena. Y añadió, a lo menos haya paz y seguridad en mis días. Dice la palabra del Señor, de que Dios ya había profetizado, y no solamente por Isaías, sino que también por medio de Jeremías, Dios le había dicho al rey de que iba a entregar Dios a Judá, que iba a entregar el templo, incluso el templo iba a ser derribado y los tesoros del templo iban a ser llevados a la casa del tesoro del rey de Babilonia. Y es lo triste, que cuando un gobernante se aparta de la presencia de Dios, cuando su pueblo mismo se aparta de la presencia de Dios, entonces lo que acarrea es condenación para sí mismo. Dios no tiene la necesidad y Dios no está ahogándose porque el pueblo le adore, le sirva, le honre. No, a quien le conviene esto es realmente al pueblo. El pueblo es el que tiene el beneficio de honrar a su Dios, el pueblo es el que tiene el beneficio de exaltar a su Dios. Y es el pueblo mismo quien necesita de la presencia de Dios. Y cuando el pueblo se olvida de la presencia de Dios, entonces Dios viene y entrega a su pueblo a sus enemigos. Entrega al pueblo a sus enemigos. Y este enemigo no solamente vino y tomó y los llevó cautivos. Este enemigo vino y destruyó
todo lo que había en Judá, quemó sus ciudades, derribó el templo de Jerusalén, vino y mataban a los niños, los estrellaban en los muros, violaban a sus mujeres, mataban a los hombres, a los jóvenes. Dice el libro de Lamentaciones. Si usted lee todo ese libro, usted se va a dar cuenta de todo lo que pasó Israel, de todo lo que pasó el país de Judá, el reino de Judá, cuando vino el rey de Babilonia, Nabucodonosor, y despedazó todo este reino, todo lo que llamaban el reino de Dios en la tierra. Pero ¿qué aconteció con Judá? Judá se olvidó de su Dios, Judá se apartó de su Dios, Judá se volvió a los dioses extraños, Judá se volvió a la idolatría, al paganismo, Judá se volvió a aquello a lo cual Dios le había dado por mandamiento. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Judá se olvidó del primer mandamiento: no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te inclinarás a ellos ni los honrarás. Porque yo, Jehová, soy fuerte, celoso, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Eso está en Éxodo capítulo 20, en el versículo 1, cuando habla de los 10 mandamientos. Judá se olvidó del pacto que había concertado con Dios. El pacto, se olvidó de la ley divina, se olvidó de la palabra eterna. Entonces vino la ira de Dios sobre Israel, sobre el reino de Judá, y lo desmenuzó, lo despedazó. Unos huyeron, dice el capítulo 25, unos huyeron hacia Egipto, otros se quedaron allí, y Nabuzaradán pues les entregó a los pobres, dice el capítulo 24-25 de Segunda de Crónicas, que es lo que hemos leído al principio, Segunda de Reyes, 24 y 25. ¿Y sabe qué es lo que sucede? Amado hermano, amado amigo, que los que se quedaron ahí, dice la palabra del Señor, que Nabuzaradán les entregó tierras para que las labrasen a los pobres de la tierra que habían quedado. Jeremías quedó ahí en Judá, y dice la palabra del Señor que más bien Nabucodonosor cuidaba de Jeremías, pero a los cautivos que se fueron o que fueron llevados a Babilonia, otra historia les contó. Y Dios, por medio de Jeremías, también ya había dicho de que mejor les era entregarse al rey de Babilonia, porque les iba a ir bien, que quedarse en el reino o quedarse en la tierra de Judá. Y sigue diciendo la palabra del Señor que cuando ya Babilonia había tomado posesión de Judá y de su principal ciudad, de la capital de Jerusalén, entonces el rey llamó a Aspenaz, el jefe de los eunucos, y le dijo en el versículo 3 de Daniel capítulo 1, versículo 1, y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que le trajesen de los hijos de Israel del linaje real de los príncipes. Y dice la palabra del Señor en Primera de Pedro a su iglesia, que somos real sacerdocio, linaje escogido, nación santa, pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Y esto sucedió con Daniel, Azarías, Misael y Ananías, que eran del reino de Judá. Ellos eran de los príncipes, de los principales de Judá. Y el rey de Babilonia, Nabucodonosor, le dijo a Aspenaz que fuera y que tomara de ellos, de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes. Y encontró, mire, muchachos en quienes, número 1, no hubiese tacha alguna. Número 2, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñasen la lengua de los caldeos. Dice el primer punto, que no tuviesen tacha alguna. Qué importante es que los príncipes no tengan tacha. Qué importante es que los hijos de los reyes no tengan tacha alguna. Qué importante es que para el pueblo de Dios, que para el cristianismo no existan las tachas,
como dice la palabra del Señor, que Jesucristo viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. Por eso usted como hijo de Dios, usted como temeroso de la palabra de Dios, tiene que ver que no hayan tachas en usted, que no hayan tachas en mi vida, porque cuando el gran rey, no este rey de Babilonia, que fue un rey apartado, aunque dice Jeremías que fue un siervo, Isaías también dice que lo llamó como siervo. ¿Para qué? Para mostrar en él lo que iba a hacer con Judá. Pero qué importante es que no haya tacha en aquellos que se van a presentar en un gobierno, aquellos que se van a presentar a servir, aquellos que se van a presentar a estar delante de un rey. Nabucodonosor era un hombre inteligente, era un hombre sabio. Nabucodonosor era un hombre con principios y su reino estaba fundamentado primero, escuche bien, más y mejor fundamentado que el reino de Joacim, rey de Judá, un hombre que tenía la palabra de Dios en su mano, un hombre que tenía a los profetas en su mano, un hombre que tenía a los sacerdotes, que tenía la misma palabra, así como usted y yo hoy tenemos una Biblia en nuestras manos y no tenemos que pervertir el derecho, no tenemos que torcer el camino, no tenemos que apartarnos del camino de Dios y hacer injusticias y comenzar a ver de menos a las demás personas, sentirnos superiores que los demás, porque en este mundo hoy somos y mañana dejamos de ser, y el que permanece para siempre, el único que permanece para siempre es Dios. Pero estos hombres, dice que Nabucodonosor los pidió sin tacha, que no tuvieran nada, que fueran señalados, por decir así, que no tuvieran cola que les pise. Número 1. Número 2. De buen parecer. De buen parecer. Nabucodonosor quería lo mejor de lo mejor en su reino. Y ya que había conquistado Judá, de Judá pidió lo mismo. Hombres de buen parecer, hombres atractivos, hombres guapos. Para ese entonces o para ese tiempo prevalecía que los hombres fueran de buen parecer, que las mujeres fuesen de buen parecer para estar en la corte del rey, para estar como consejeros del rey. Y esto les pidió el rey de Babilonia a Aspenaz, para que Aspenaz fuese y lo buscara. Y se fue en el linaje de los príncipes y encontró a estos 4 varones, Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Estos 4 hombres fueron hallados, y no solamente fueron hallados. Escucha lo que sigue el tercer principio o la tercera característica que el rey de Babilonia le estaba pidiendo a Aspenaz. Enseñados en toda sabiduría. O sea que Daniel y sus 3 compañeros tuvieron que haber sido personas sabias, personas estudiosas, personas con un intelecto altamente elevado, con un coeficiente alto, para que se presentaran delante de Nabucodonosor. O sea, personas de ciencia, porque dice la palabra de él en el siguiente principio: sabios en ciencia y de buen entendimiento. Sabios en ciencia y de buen entendimiento. ¿Y qué mejor ciencia que la palabra de Dios? ¿Qué mejor ciencia que el temerle a su Dios? ¿Qué mejor ciencia que estar dispuestos en sus convicciones a servirle al único Dios? Pero estos principios que Nabucodonosor le pidió a Aspenaz no estaban lejanos de la Biblia. No estaban lejanos, porque esto mismo es lo que Dios le exige a su pueblo, que sea sin tacha. Tal vez el buen parecer sea el espiritual en nosotros, que nos revistamos del nuevo hombre, creado según Dios, dice Colosenses. Y dice el mismo Nabucodonosor que él necesitaba en su reino, que necesitaba hombres de confianza, sabios en ciencia, mire, en toda sabiduría, en ciencia y de buen entendimiento. O sea, que fueran, como quien dice, rápidos para entender, que no les costara entender, sino personas que iban a ser diestras, personas que iban a ser proactivos, personas que iban a estar listos para aprender, y que lo que aprendían se les iba a quedar en su mente. Personas que eran inteligentes, porque su entendimiento iba a estar apto para enseñarle los principios de Babilonia, para enseñarle la lengua de los caldeos, para enseñarle la cultura de Babilonia. Por eso Nabucodonosor mandó a este hombre, y este hombre no crea que Aspenaz era un hombre
un hombre ignorante, era un hombre que tenía que conocer las ciencias, porque ¿quién puede probar a un científico sino otro científico? ¿Quién puede probar a un maestro sino otro maestro? ¿Quién puede probar a un médico sino otro médico? ¿Quién puede probar a un abogado, un experto en leyes, sino otro abogado? O a un magistrado sino otro magistrado que conozca, pues apenas conocía todas estas cosas. Y por eso él fue y los probó. Y de entre los príncipes de Judá encontró a estos 4 varones. Pero hay un principio más. Idóneos para estar en el palacio del rey y que les enseñasen la lengua y las letras de los caldeos. Idóneos. La palabra idóneos dice que la palabra idóneos es que sean personas adecuados, personas preparadas, o sea, personas que estén, como quien dice, natas para estar en eso, idóneos, que sean lo que el rey necesitaba. O sea, iban a estar a la altura del rey, iban a estar a la altura del estado de Babilonia, iban a estar a la altura de los príncipes, de los demás príncipes y de los demás reyes que estaban al servicio de Nabucodonosor. Y esto, amado amigo, es lo que a nosotros nos llena de alegría. Y mire lo que dice la palabra del Señor. Dios no se olvidó de los exiliados de Babilonia. Y cuando el rey mandó a buscar esto, escuche lo que dice Jeremías 24, 3, 7. 24, capítulo 24, versículo 3 al 7, dice: Y me dijo Jehová, ¿qué ves tú, Jeremías? Y dije, higos, higos buenos, muy buenos, y malos, muy malos, que de malos no se pueden comer. Y vino a mí palabra de Jehová, diciendo, así ha dicho Jehová Dios de Israel, como a estos higos buenos, así miraré a los transportados de Judá, a los cuales eché de este lugar a la tierra de los caldeos, para bien. Porque pondré mis ojos sobre ellos para bien, y los volveré a esta tierra, y los edificaré, y no los destruiré, los plantaré, y no los arrancaré. Y les daré corazón para que me conozcan que yo soy Jehová, y me serán por pueblo, y yo les seré a ellos por Dios, porque se volverán a mí de todo su corazón. Corazón que le conozca a Él. ¿Qué es conocer a Dios? Conocer a Dios no es saber 3, 4, 5 versículos de la Biblia, 5 capítulos. Conocer a Dios no es saberse la Biblia de memoria. Conocer a Dios es tener una intimidad con Dios. Conocer a Dios es tener una comunión íntima con el Dios Todopoderoso, que Dios le hable a usted a través de la palabra del Señor, que usted se deje enseñar de la palabra del Señor, que usted se deje guiar por el Espíritu Santo. Eso es conocer de Dios, porque dice la palabra del Señor que el que le ama va a guardar sus mandamientos. El que dice conocer a Dios va a seguir y guardar sus mandamientos. Dice la misma palabra del Señor que a estos jóvenes, inclusive todo lo que pidió el rey de Babilonia fue encontrado en ellos, pero aún más, y es lo que vamos a ver más adelante. Mire lo que dice la palabra del Señor en el capítulo 3. Muchachos, dice, en quienes no haya tacha. Y dice la palabra del Señor, incluyendo estas características. Dios, por medio de Pablo, le dice a Timoteo, ninguno tenga en poco tu juventud. En 1 Timoteo capítulo 4, versículo 12, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sea ejemplo de los creyentes en palabra, que no tenga tacha, en conducta, en amor, en espíritu, en fe y pureza. Pero le está diciendo, ninguno tenga en poco tu juventud. Y aquellos muchachos, porque fue a buscar muchachos, apenas fue a buscar muchachos, jóvenes. Y los jóvenes, ¿por qué fue a buscar jóvenes? Porque el joven está lleno de energía, el joven está lleno de su espíritu para trabajar en la obra de Dios, para trabajar, para estar dispuesto, su juventud, su fulgor, su energía, su vigor va a ser para servir, lo va a usar para servir en la obra del Señor. Y no hay nada más satisfactorio que decir, mi juventud, mi adolescencia la puse al servicio de Dios y Dios me exaltó. Desde los 17 años conozco la palabra del Señor. Desde los 17 años que entregué mi vida un 5 de agosto del año 2000 hasta esta fecha, yo puedo decir
con todo mi ser satisfactoriamente de que ha sido un placer, un enorme gozo, un enorme privilegio el servir a Dios. Y la adolescencia, la juventud, tiene el poder en sus manos para servir a Dios, para entregarse a Dios, para estar en el altar de Dios, para estar allí en la brecha, predicando la palabra, enseñando la palabra, sirviendo en el templo, sirviendo en donde sea que lo mande, dispuesto, diciéndole a sus pastores: pastor, aquí estoy, mi juventud para servirle a Dios. Porque el rey mandó a buscar muchachos y los encontró. Amén. Y mire, Lamentaciones, dice también, Lamentaciones 3:27, bueno le es al joven llevar el yugo desde su juventud. Y estos 4 varones, estos 4 muchachos, llevaban un yugo sobre ellos, un yugo grande, un yugo enorme. Es más, Daniel, Misael, Ananías y Azarías no sabían, ni siquiera se les cruzaba por la mente de que por sus decisiones iban a cambiar decisiones de emperadores, de hombres, de monarcas, reyes de reyes. Iban a cambiar sus perspectivas, iban a cambiar los edictos, las promulgaciones, iban a cambiar los decretos, porque Dios se iba a manifestar en estos hombres. Y a partir de este capítulo entra la gran historia de Daniel, la gran historia de este libro, algo grande, algo fuerte, algo poderoso, las manifestaciones del Dios Todopoderoso en Daniel y en estos 3 varones, porque llevaban un yugo sobre ellos, llevaban un yugo desde su juventud, y ellos, a pesar del cautiverio, no se apartaban de su Dios. A pesar del cautiverio, a pesar de que el rey de Babilonia los tenía prácticamente presos en una tierra que no era su tierra, viendo idolatrías, viendo dioses que no eran su Dios a quien estaban acostumbrados. Aunque los demás se habían apartado, estos 4 hombres no se habían apartado de su Dios, y por eso Dios les prometió ahí en Jeremías capítulo 24, versículo 3 al 7, de que les iba a dar un corazón que le conocieran a Él, que Él era, que Él es Jehová de los ejércitos, que Él es el Dios viviente, el único Dios. Y cuando Aspenaz está buscando de entre ellos, se topa con estos 3 hombres. ¿Y quiénes son? Vamos a leer nuevamente. Y dice así: le dijo al rey a Aspenaz, jefe de los eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase la letra y la lengua de los caldeos. Y les señaló, dice el versículo 5, el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años, para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Y viene el versículo 6, que se presentasen delante del rey. Y escucha bien, y entre estos estaban Daniel, ponen de primero, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos, a estos 4 les cambió el nombre. Pero antes de pasar, o antes de estar en el versículo 7, dice entre estos. O sea, no solamente fueron ellos. No solamente fue Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá, que encontró a Aspenaz, sabios, y con los requisitos que el rey le impuso. Encontró a otros muchos, pero ¿qué es lo que enseña? Que entre ellos encontró a estos 4, y son los que sobresalen en el libro de Daniel. Habían muchos entre los príncipes de Israel, de Judá, pero estos 4 fueron los que más sobresalieron. ¿Por qué sobresalieron más? Porque quizá aquellos eran entendidos, tal vez aquellos no tenían tacha alguna, pero quizá aquellos se habían olvidado de su Dios. Aquellos se habían olvidado de las leyes de Dios y habían dejado de guardar los mandamientos de Dios, y seguían sus propios instintos, sus propios corazones, y olvidaron e invalidaron el pacto de su Dios, la palabra de Dios. Ahora,
¿Qué es lo que dice de estos 4? Estos 4 fueron hallados mejores entre el pueblo de Judá. Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Estos nombres, estos 4 nombres, son los que tiene que proclamar. Esos 4 nombres son los que tenemos que decir nosotros. ¿Y por qué tenemos que decir estos 4 nombres? Porque Sadrac, Mesach y Abednego son nombres paganos. Pero el nombre de ellos, Daniel, Ananías, Misael y Azarías, dice la palabra del Señor en el 7 de Daniel, versículo 1 capítulo 1, versículo 7 de Daniel. A estos el jefe de los eunucos puso nombres. A Daniel, Belsasar. A Ananías, Sadrac. A Misael, Mesach. Y a Azarías, Abednego. Y vamos a ver el nombre hebreo y por qué es tan importante el nombre por el que sus padres lo llamaron. Y digo sus padres porque eran padres judíos, porque ellos eran descendientes de la tribu de Judá y eran enseñados en la palabra, en la Torá, en los profetas. Eran enseñados en la Biblia de ese tiempo que llegaba hasta antes de ellos, los escritos. Y eran enseñados en la palabra del Señor y conforme a lo que ellos ya sabían de la palabra, les pusieron nombre a sus hijos. A Daniel, que significa Dios es mi juez. Y el nombre que le puso el jefe de los eunucos, el nombre babilónico, Belsasar, significa el que guarda los tesoros del rey. Ananías, el Señor tiene misericordia de mí. Sadrac, el nombre babilónico, iluminado por el Dios Sol. Escuche. Misael, como Dios. Misael, como Dios. Mesach, que es el nombre babilónico, pertenece a la diosa Venus, Dios en deidad femenina. Les cambió el nombre. Azarías, Dios es mi ayudador. Este es el nombre hebreo. El nombre babilónico, Abednego, siervo del dios Nerus, Dios de fuego. Ahora, nosotros estamos acostumbrados y familiarizados porque tal vez se nos queda más decir Sadrac, Mesach y Abednego, pero estos son los significados de ellos. Aunque el jefe de los eunucos les haya cambiado el nombre, aunque él les haya puesto el nombre de sus deidades de sus deidades, ellos no dejaron de temer a su Dios. Pero el versículo 8 dice algo muy importante. Y lea conmigo el versículo 8 del capítulo 1 de Daniel. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos, subraya esta palabra, que no se le obligase a contaminarse. Que no se le obligase a contaminarse. Daniel propuso en su corazón no contaminarse. ¿Y qué era lo que contaminaba? El Señor en Levíticos capítulo 11 le dice al pueblo judío, le dice a Judá o a Israel, a los israelitas, qué podían comer y qué no podían comer. Los animales puros y los animales impuros, los animales inmundos y los animales puros. Qué es lo que ellos podían comer y qué es lo que no podían comer. Qué era lo que estaba comiendo el rey de Babilonia, qué era lo que ponía en su mesa, que Daniel miró con desagrado aquello, que Daniel miró con asco, con repudio la comida del rey. Qué era lo que ellos comían, que Daniel dijo no. Aunque me mate, aunque me cueste la vida, yo no me voy a contaminar con la comida del rey, ni he de beber su vino, porque ellos estaban acostumbrados a beber del vino que se producía en la casa de Israel, en la tierra de Israel, en el reino de Judá. Daniel se propuso en sí mismo. A Daniel ningún otro lo estaba obligando. A usted nadie tiene que obligarlo a proponerse, servir y temer a su Dios y apartarse de lo malo. A usted nadie tiene que obligarlo a consagrarse a su Dios, a proponer en su corazón servirle fielmente, a proponer en su corazón no contaminarse de este mundo. Daniel nos da un gran ejemplo porque él mismo propuso en su corazón no contaminarse con la comida de la mesa del rey ni del vino que él bebía. No. Y no solamente se propuso en su corazón, sino que le pidió al jefe de los eunucos y prácticamente le dijo
que no se le obligase a contaminarse. Y Daniel fue sabio, porque Daniel no le dijo, yo no voy a comer de eso. Uy, eso es inmundo, eso es impuro, uy, yo no. Daniel fue sabio cuando le dijo que no se quería contaminar y que no se le obligase. Y en el versículo 9, Daniel le da una salida al jefe de los eunucos. Daniel le da la respuesta, Daniel lleva la solución para que no lo contaminen con la comida del rey ni con el vino que él bebía. Le lleva la solución al jefe de los eunucos y le dice, mira, no me obligues. Usted puede decir, no me obliguen a contaminarme. No me obliguen a hacer lo malo ante los ojos de Dios. Usted tiene el poder en su boca, dice la palabra del Señor en Romanos capítulo 10, versículo 8, 9 y 10. Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Y esta es la palabra de fe que predicamos, que Jesucristo es el Señor y que Dios le levantó entre los muertos. Que si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor y que Dios le levantó entre los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Daniel estaba convencido, Daniel tenía una fuerte convicción, una certeza de que era lo que él quería, y él lo que más quería era agradar a su Dios en tierra extranjera, agradar a su Dios independientemente de los ídolos que miraba, independientemente de la adoración pagana que él miraba, independientemente de los dioses o de lo que los demás reyes, los demás príncipes, los demás pueblos o quizás hasta los mismos judíos, para preservar su vida se postraban ante los ídolos. Pero Daniel se propuso en su corazón no contaminarse. Él y los otros tres propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey y le pidió al jefe de los eunucos que no se le obligase. No me obligues, por favor, a comer de la comida del rey ni a beber su vino. Y Levíticos capítulo 11 habla de los animales puros e impuros. Y puso Dios a Daniel, escuche el versículo 9, y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Qué importante es que después de que usted hace la voluntad de Dios, Dios ponga gracia en usted. Qué importante es ver que usted está delante de los grandes. Qué importante es ver que en su trabajo usted está con grandes y que usted marcha al ritmo de ellos. Qué importante es ver de que en cualquier lugar donde usted vaya, Dios lo honra a usted y pone gracia a los ojos de las demás personas para que vean que Dios habita en usted, para que vean que Dios se mueve en usted, para que vean a Dios a través de usted. Y Dios puso gracia a Daniel y buena voluntad para con el jefe de los eunucos. Qué importante es que la convicción y la certeza, como dice Hebreos capítulo 11, versículo 1, después la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y el versículo 6 de Hebreo dice, porque sin fe es imposible agradar a Dios, porque el que se acerca a Dios es necesario que crea que le hay y que Dios es galardonador de los que le buscan. Y Daniel buscaba a Dios, y una vez que él en su convicción se puso enfrente del jefe de los eunucos y le pidió, prácticamente le exigió de que no se le obligase, Dios dirigió su mirada hacia Daniel. Miró a Daniel con sus ojos. Dios miró hacia la tierra y miró a la tierra de Babilonia, a Daniel, y puso gracia. Sus ojos estaban fijos en Daniel, y en todo asunto de Daniel Dios respondía por él. En todo asunto de Daniel Dios estaba con él. Su espíritu estaba con él. Y mire que en Salmos capítulo 32 versículo 8 dice, te haré entender y te enseñaré el camino por el que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Daniel, fijaré mis ojos en ti. No conozco su nombre, pero diga su nombre y diga este versículo. Sobre ti fijaré mis ojos. Mi nombre es Julio Padilla. Julio, sobre ti fijaré mis ojos. Y fijó los ojos sobre Daniel y le mostró a Daniel el camino que tenía que seguir de ahí en adelante, porque puso gracia en él.
puso Dios a Daniel en gracia. Dios dijo, este es mi pequeño, el varón muy amado. Dios, desde ahí, Dios dice, no, yo te voy a estar con Daniel, yo voy a bendecir a Daniel, yo voy a estar con él, ya que él propuso en su corazón, yo voy a hablarle a él, yo voy a mostrarle mi palabra, yo voy a enseñarle muchas cosas, le voy a bendecir a Daniel, porque Daniel ha propuesto en su corazón no contaminarse y no ser pagano, no ser inmundo. No se ha descarriado de mi palabra, cumpliendo la palabra de Jeremías, que este era uno de los hijos buenos, muy buenos, a quienes Dios les iba a mostrar, o se iba a mostrar en ellos. Salmos 101, versículo 6, mis ojos pondré en los fieles de la tierra para que estén conmigo. Dios puso sus ojos sobre Daniel, el fiel en la tierra, para que estuviese con él. Daniel oraba ante la presencia de Dios. Daniel oraba, y hay un canto que dice 3 veces oraba Daniel en el día. Daniel oraba ante su Dios, Daniel se postraba ante su Dios, Daniel se rendía ante su Dios, Daniel adoraba a su Dios, Daniel servía a su Dios, Daniel sabía que no había vida sino en su Dios, Daniel sabía que no había otro camino, otro Dios, el único Dios. Por eso dice la palabra a Israel, la bendición sacerdotal, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, no hay otro Dios. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te prescribo hoy estarán delante de ti y las inculcarás a tus hijos. Imagínese por un momento que Daniel andaba las filacterias en su brazo. Andaba el mezuzá, son instrumentos judíos que les recuerdan los mandamientos de Dios. Y Daniel, en su devoción, en su certeza, en su convicción a su Dios, Daniel se entregó a su Dios. Daniel se entregó a la voluntad de Dios y dijo, Dios ha mandado que no nos contaminemos. Y me imagino por un momento a Daniel llevando su mente, llevando sus recuerdos hacia la amarga destrucción de Judá, hacia la amarga ira de Dios que había pasado años atrás en la tierra de Judá, que por haber abandonado el camino de Dios, la ira de Dios se había encendido sobre Judá y había sido quemada, y el templo había sido derribado y quemado, y los utensilios de la casa del rey y los utensilios de la casa de Dios habían sido despedazados. Incluso los que habían quedado buenos los trajeron a la casa del rey de Babilonia y los pusieron en la casa del Dios de Babilonia. Daniel dijo, no, esto no podemos provocarlo de nuevo, y no voy a ser yo el responsable de apartar al pueblo de Dios, apartar a Judá de Dios. No, yo me voy a prevalecer y me voy a mantener en la brecha. Yo voy a estar en la presencia de Dios. Voy a estar ahí. No importa el edicto del rey, no importa la porción, no importa lo que el rey ha apartado para mí. Yo voy a comer lo que agrade a Dios. No importa la palabra que te traigan, amado hermano, si no es doctrina del Dios viviente, no te la comas. No importa el vino que te traigan, si no viene, si no es algo que es del Dios viviente, no te lo bebas. Si es algo que sabes que va a afectar tu vida espiritual, no lo comas, no lo bebas. ¿Por qué? Porque es amargura, porque al momento tú sientes el pecado como que es algo agradable en el sabor, pero al final te lleva a condenación y te lleva a provocar la ira de Dios, pues dice la palabra de Dios misma que la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Daniel no quería ser un hijo de desobediencia. Tú y yo no queremos ser hijos de desobediencia. Queremos ser hijos legítimos del Dios viviente. Hijos de obediencia. Hijos que agradan a su Padre. Y el Padre que está en los cielos va a estarte viendo a ti. Y mira lo que dice Isaías, capítulo 43, versículo 4, dice: Porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable y yo te amé. Daré pues hombres por ti y naciones por tu vida. Escucha lo que dice la palabra del Señor. Mis ojos
porque a mis ojos fuiste de gran estima. Daniel, a mis ojos fuiste de gran estima. Tú que estás viendo a los ojos de Dios fuiste de gran estima. Fuiste honorable, Dios te amó, Dios te llamó, Dios te tiene sirviendo. No te apartes del servicio de Dios. Sírvele a Dios donde sea que vayas. Predica, da testimonio, habla del Señor. Predica la palabra del Señor. Si tú sabes que algo es incorrecto, no lo hagas. Si tú sabes que algo es incorrecto, di no lo hagas. Eso es incorrecto, eso desagrada a Dios. Y van a haber personas que se van a enojar contigo. Y van a haber otras que van a caer a la razón y te van a agradecer. Porque Dios te puso a ti por gran estima. Fuiste honorable ante los ojos de Dios y Dios te amó, Dios te sigue amando. Dios te ama, amado hermano. Apártate de lo malo que estás viviendo. Aparta eso que te está separando en la comunión con Dios. Y sé como Daniel. Propón en tu corazón y Dios va a poner gracia para con las personas que tú trabajas, para con las personas que están a tu alrededor y van a escucharte. Vas a tener gracia como cuando Jesús hablaba y predicaba. Dice que salía gracia, como gracia de su boca cuando predicaba la palabra del Señor. Y es que el Espíritu de Dios estaba en Jesucristo. El Espíritu de Dios está en nosotros y las personas cuando escuchen de nosotros, cuando vean a nosotros, van a escucharnos porque vamos a dar un testimonio, van a escucharnos porque vamos a dar frutos dignos de arrepentimiento. Y Daniel, cuando hizo la voluntad de Dios en ese entonces, Dios lo miró con gran agrado, que puso gracia ante los ojos del jefe de los eunucos, y no solamente ante él. Dice el versículo 10, y dijo el jefe de los eunucos a Daniel: temo a mi señor el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida, pues luego que él vea vuestros rostros más pálidos que los de los muchachos que son semejantes a vosotros, condenaréis mi cabeza para siempre con el rey. El eunuco entró en un temor. El eunuco dijo: no, es que yo realmente, mira Daniel, yo entiendo, pero tengo miedo porque es el rey. Mire, y Nabucodonosor era un hombre que era sin piedad. Era el hombre al que decía muerte era muerte, al que decía vida era vida. Él tenía la potestad sobre esos reinos. Y el eunuco había visto las acciones del rey. Y dice: yo ya sé que este rey no es misericordioso. Entonces Daniel, listo y convencido en lo que él ya tenía en su corazón, en el versículo 11, entonces Daniel dijo a Melzar, que estaba puesto por el jefe de los eunucos: entonces dijo Daniel a Melzar, que estaba puesto por jefe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías: te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días y nos des a comer legumbres y agua a beber. Y compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey, y haz después con tus siervos como veas. Daniel estaba convencido de que él iba a estar sano, que él iba a estar bien y que iba a estar mejor. Daniel temía a Dios. Y Daniel dijo en su corazón: yo no voy a comer cosa inmunda. Y Dios honró eso en Daniel. Yo no voy a beber cosa inmunda. Y Dios honró eso en Daniel. Daniel estaba listo para aceptar la decisión del jefe de los eunucos y aún de Nabucodonosor, y él estaba dispuesto a que el rey Nabucodonosor, si es posible, le cortara la cabeza. Y mire que Gálatas capítulo 6, versículo 4, dice que así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de qué gloriarse, pero solo respecto de sí mismo y no en otro. Daniel no se fijó en que los demás no lo hacían. Daniel no se fijó en que los demás no temían a Dios. Daniel no se fijó en que los demás no servían. Sí, no servían a Dios y dijo: yo voy a ser como aquellos. No, Daniel se enfocó en servir a Dios. Daniel se enfocó
en estar firme ante sus convicciones, ante lo que había recibido en enseñanza, ante lo que él había recibido de la palabra de Dios, y él pesó en una balanza entre la voluntad del rey y la voluntad de Dios y dijo, no me conviene, no lo voy a hacer. Por eso dice que cada uno someta a prueba su propia obra y entonces tendrá motivo de que gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro. Pablo nos aconseja a nosotros también de que sometamos a prueba nuestra obra, así como Daniel sometió a prueba su obra. Daniel no solo lo dijo, sino que dijo, haz la prueba. Haz la prueba. ¿Y sabe por qué? Porque Daniel estaba convencido que después de haber sido transportado a Babilonia, no le quedaba más a Israel, no le quedaba más a Judá que servir a su Dios, que honrar a su Dios. Porque su devoción, la devoción de Daniel sobre su Dios y sobre la religión del judaísmo, sobre las enseñanzas bíblicas, eran superiores a las ordenanzas del rey. Y probó su fe, sometió a prueba su obra y le dijo al rey de los eunucos que lo hiciera. Entonces en el 14 el jefe de los eunucos consintió pues con ellos en esto y probó con ellos 10 días, y al cabo de los 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la mesa del rey. ¿Escuchó? Así que el rostro de ellos pareció mejor y más robusto que los demás muchachos. ¿Cómo no iban a ser encontrados mejores? ¿Cómo no iban a ser encontrados mejores si el que teme a Dios es mejor que el mundo? El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Sécase la hierba, marchítase la flor, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Isaías 48. Y mire, dice la misma palabra, hermano, de que nosotros somos guardados por la palabra de Dios, que nada le falta a los que le temen. Y en esta ocasión a Daniel no le faltaba más, porque su devoción al Dios Altísimo le había llevado a la gracia misma de Dios. Su determinación, la determinación de Daniel le llevó a catapultarse más adelante, más allá de lo que él había imaginado. Y Daniel era un ejercicio en él, el agradar a Dios. Daniel era un ejercicio en él, el honrar a Dios. Él ya estaba acostumbrado a hacerlo. No lo hacía porque buscaba un galardón, no lo hacía porque buscaba honra. Lo hacía porque él quería cambiar su entorno, lo hacía porque él quería cambiar la historia que hace años o hace unos pocos años atrás había sucedido con su país, con esa región de Judá, que el pueblo se había apartado de su Dios y llevó a la destrucción de él. Pero la determinación de Daniel de decir, prueba conmigo, prueba con nosotros en 10 días y vas a ver, te reto. Yo en el nombre de Jesús le reto a usted. Pruebe acercarse más cada día a Dios. Pruebe acercarse mucho más a Dios. Pruebe estar ante la presencia del Señor. Déjese guiar por el Espíritu de Dios. Déjese llevar por el Espíritu Santo, guiar por la palabra de Dios. Sea de esas personas que va a estar estudiando la Biblia, la palabra de Dios. Aquellos que van a amar la palabra de Dios más que un sueño. Yo no estoy en contra de los sueños porque también los he tenido, las revelaciones, también las he tenido, revelaciones de parte de Dios, pero hay personas que dependen mucho más de las revelaciones que puedan tener, de los sueños que puedan tener, que de la palabra de Dios. Y la Biblia es la palabra de Dios, y si usted la sigue, Dios le va a hablar en cada momento. En cualquier momento que usted lea la palabra de Dios, Dios le va a estar hablando. Y Daniel logró que el jefe de los eunucos consintiera y dijo, estuviera de acuerdo y le dijera, está bien, voy a probar con ustedes. Y pasada la prueba, los 10 días, pasada el tiempo, los miró y que ellos aún eran mucho más. Y él decía que iban a ser los rostros de ellos más pálidos que los demás, pero no era así. Sus rostros parecieron mucho más robustos. Así pues, Melzar se llevaba la porción
de la comida de ellos y el vino que habían de beber, y les daba legumbres. A estos 4 muchachos, Dios ya interviene, el Dios divino, con ellos 4. A estos cuatro muchachos, jóvenes muchachos, cipotes, le podríamos decir nosotros. No sé en su país cómo le dicen. Aquí le decimos cipotes, muchachos. En México le dicen chamacos. Patojos le dicen en Guatemala. En otros países no sé cómo le dirán, pero estos muchachos, Dios, mire, les dio conocimiento e inteligencia en todas letras y ciencias. Y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. A Daniel le dio un extra. A Daniel le dio un bono extra. Entendimiento, mire. Visión. Entendimiento en toda visión y sueños. Daniel, porque Daniel fue el que propuso en su corazón no contaminarse. Isaías capítulo 28, versículo 29 dice, también esto salió de Jehová de los ejércitos, para hacer maravilloso el consejo y engrandecer la sabiduría. Joel 2:28 dice, y después de esto dice el Señor, derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, y vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre mi siervo y sobre mis siervas derramaré mi espíritu en aquellos días, y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Y todo aquel que invocar el nombre de Jehová será salvo. Porque de Sión, del monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, entre el remanente que él habrá llamado. Pasados el capítulo 18, el versículo 18 del libro de Daniel dice, del capítulo 1, pasados pues los días al fin de los cuales había dicho el rey que los trajesen, el jefe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor, y el rey habló con ellos, el rey mismo los probó. Y como dije anteriormente, el rey no era un rey ignorante, era un rey, era el rey, el monarca o el tetrarca. Mire, era un hombre que era rey de reyes y para eso tenía que ser sabio. Y él mismo los probó y no fueron hallados. Después de que el rey habló con ellos, no fueron hallados entre estos como Daniel, Ananías, Misael y Azarías, pues estuvieron delante del rey. Y en todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos que habían en todo su reino, no solamente en Babilonia, sino en todo su reino. Y esta es la promesa que Dios le cumplió a su pueblo. Los hizo ver, o es más, les dio a ellos el ser 10 veces mejores que todos los príncipes y que todos los sabios que había en el imperio babilónico. Y el último versículo dice que Daniel estuvo y Daniel continuó hasta el año 1 del rey Ciro. Este capítulo, amado amigo, amado hermano, es un capítulo que nos habla de la convicción, que nos habla de la determinación, de la certeza que debemos tener de nosotros mismos para estar limpios y puros delante de la presencia de Dios. Dios está con su pueblo, con el pueblo que se esfuerza, con el pueblo que se santifica, el pueblo que se aparta del mundo. Este es el capítulo número 1. En Jazz Production los esperamos para el capítulo número 2, que próximamente estará siendo presentado en este canal. Suscríbase. Le invitamos a que se suscriba. Jazz Production está para servirle. Que Dios le bendiga, que Dios le guarde. Desde Honduras para el mundo transmite Jazz Productions. Quédate en sintonía de nuestra programación.